Compañera Sandra Ceballos, quien lleva con mucha claridad y mucho compromiso los temas vinculados justamente a las comunidades originarias, los trae al aire. ¿Qué información tenemos? Bueno, la verdad, el dolor por ver lo que está sucediendo en Jujuy y precisamente respecto de la Comisión Interamericana, bueno, estamos participando de un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos que hemos elevado cartas a la Comisión Interamericana respecto de esta situación en particular de pueblos indígenas, ¿no? De la posible reforma que ya es un hecho lo aprobado. Entonces pensaba en los estándares internacionales. La Argentina ha sido condenada hace poco tiempo en el caso de la Cajonat, ¿no? La asociación La Cajonat en el norte de Salta, precisamente por la cuestión territorial. También siempre la Comisión y la Corte Interamericana destaca el hecho de la consulta previa libre e informada. Y cuando Morales decía, les saco ese artículo, si no les gusta el artículo 50, lo amañada de la redacción, porque él no copió lo que dice la cláusula constitucional y la puso, si hubiese tenido una buena intención, no, le cambió el sentido. Entonces, cuando habla de la propiedad, habla de que es la provincia la que tiene el derecho de reconocerles. Cuando habla de la personería jurídica, que es como el DNI de la comunidad, es la provincia. Explícanos los puntos que generan el conflicto, mayormente. En ese artículo que él sacó, que él dice que era progresivo, que era adelantado, no, nada adelantado, porque en el 94 en Santa Fe, ya en la reforma de la Constitución Nacional, se llevó a cabo con el consenso de la fuerza y la participación del movimiento indígena, una serie de derechos enumerados en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución. O sea, no es novedoso lo que él puso, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho a la personería jurídica, que es el DNI de la comunidad, pero la personería, siempre lo decimos, en términos académicos y del derecho, no es constitutiva, es meramente declarativa, es un acto administrativo, porque no es el Estado el que crea la comunidad, sino al contrario, el Estado reconoce que ellos están preexistiendo hace mucho tiempo. El Estado vino después. Exacto, entonces por eso algunos creen que el hecho de reconocerles la personería las crea, si no, son Digo, si el Estado truchos. vino después, el Estado dice que es dueño de la montaña y del agua, pero no es dueño de la montaña y del agua, porque si los originarios estuvieron antes que el Estado, donde ahora quieren cargarse el litio y el agua, ¿a quién le corresponde? Bueno, pareciera que en la Constitución Nacional se quiere desconocer lo que ya está dicho. En la Constitución, en la reforma del 94, en Santa Fe se les reconoció la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente ocupan, se les dio ciertas características a esos territorios de inembargabilidad, algo interesante para que no pierdan el territorio a las generaciones futuras, y también les reconoce la gestión de sus recursos naturales, y eso Morales no lo tuvo en cuenta para ese artículo 50, digamos. El meollo de la cuestión, que tiene consecuencias económicas, que tiene que ver con qué, con que un gobierno provincial... Un minuto. Sí, nos vamos a quedar ahí. Sí, bueno. Porque tenemos una comunicación. Vamos. ¿Qué te quedas? Te quedas porque vamos a detenernos en eso. La tenemos a la ministra Kelly Olmos en línea. Horacio, ¿cómo está, ministra? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, estoy bien, pero realmente muy triste. Todas las imágenes de Jujuy llevan a tener una enorme tristeza, ¿no? Son trabajadores, son trabajadoras que vienen manifestándose hace ya varios días, por un lado por la cuestión salarial, pero también por esta reforma de la Constitución de esa provincia. Efectivamente hay una reforma que evidentemente ha sido sancionada entre gallos y medianoches. Cuando uno piensa en una reforma constitucional, uno piensa en un debate transparente, abierto, porque es una ley fundamental, en este caso de carácter provincial, lo cual no quita lo importante de la misma. No puede ser tratada de una manera a libro cerrado, que el conjunto de la sociedad desconoce el alcance de lo que se está resolviendo. ¿Usted va a intervenir como ministerio? Mi intervención, como yo la adelanté, estamos ya trabajando, hemos trabajado todo el fin de semana para avanzar en una presentación por inconstitucionalidad, tanto en el plano referido a los derechos laborales
donde se avanza sobre derechos constitucionales como el derecho de huelga o de manifestación, como también en relación al avance que hay sobre un acuerdo de OIT, el 169, que protege todo lo que tiene que ver con el patrimonio de los pueblos originarios, que establece una metodología para su desarrollo y su explotación, y eso ha sido totalmente modificado y desconocido en esta reforma constitucional de Jujuy. Así que y tiene también carácter constitucional en la Argentina. Es un tratado que se incorpora dentro de los tratados que tienen carácter constitucional en la Argentina. Estamos escuchando a la ministra de Trabajo, o sea que el Ministerio de Trabajo va a hacer una presentación, un planteo de inconstitucionalidad de esa reforma allí en Jujuy, en donde se recortan los derechos que tienen trabajadores, trabajadoras y también comunidades originarias. Ministra, le pregunto, ¿hay algún otro tipo de presentación o de intervención de otras áreas del Ejecutivo Nacional? No sé, en este momento, sinceramente, yo no puedo decir, yo estoy diciendo la tarea que estamos preparando nosotros, que estamos trabajando nosotros. Bien, Sandra Ceballos quiere sumarse con una pregunta al respecto de lo que estaba comentando. Cómo no, un gusto, ministra. Precisamente este convenio 169 de la OIT es muy desconocido, que es ley nacional en la Argentina, es la 24071, que en su artículo 6 establece cómo debe ser la consulta a los pueblos indígenas. No es una mera opinión, sino pedirles el consentimiento. Así que cuando Morales dijo que él había tenido en cuenta esa consulta, la verdad que no tampoco es cierto, porque no habla de consentimiento, no habla de los requisitos, previo libre e informada. Así que me parece que se puede utilizar y me parece acertado ese mecanismo de control que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que con este tratado sui generis nos permite invocarlo, ya que la Argentina es parte y además forma parte de la costumbre internacional. Así que me parece muy interesante, ministra, porque además dejaría un antecedente muy importante. Los pueblos indígenas van a estar muy agradecidos porque siempre se habla de un tratado que en los hechos no se ve en la práctica. Efectivamente, y además de la ley, como usted bien lo establece, al haber sido aprobado, forma parte también de los derechos de carácter constitucional que se incorporan en la legislación argentina. Así que efectivamente nosotros consideramos que eso en la Argentina es ley. Yo quiero decir una cosa: la Constitución que ha sido aprobada en Jujuy tiene que ser analizada detenidamente, porque tiene trampas, tiene contradicciones. Hay un capítulo, por ejemplo, de derechos relacionados a los pueblos originarios, pero después hay otro capítulo referido a tierras fiscales, y todos sabemos que las tierras de los pueblos originarios en la práctica están registradas como tierras fiscales, y se les da otro carácter. Entonces, tiene de un análisis muy detallado porque está escrito, digamos, de una manera que yo podría definir engañosa. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Disculpen. Gracias. No, todo lo contrario. Gracias a usted. Gracias, Ceballos. Vamos a un corte y ya abrimos.